El 9EMA es uno de los moving average o medias móviles más respetado y usado por millones de day traders alrededor del mundo, así como también es usado por muchos algoritmos y computadoras de gran potencial. Nos ayuda a tener un promedio o una visión más clara de lo que está ocurriendo con la acción del precio. Te voy a enseñar cómo usarlo, sus características, así como también te voy a mostrar cómo usarlo de la mejor manera. Quédate hasta el final que voy a compartir contigo 5 consejos en cómo el 9EMA puede cambiar la forma en la que ves, interpretas o analizas tus gráficos. Y con esto, mejorar radicalmente tu operativa. Una media móvil o moving average, como se le dice en inglés, no es más que un análisis que se hace del promedio de una serie de datos, en este caso la acción del precio en un tiempo determinado. Cuando vemos que te habla del moving average de 200, lo que estamos viendo es analizando 200 velas, en este caso candlesticks, diferentes en un periodo o marco de tiempo diferente. Existen varios tipos como los SMA, que son los Simple Moving Average, los EMA, que son los Exponential Moving Average, y los WMA, que son Moving Average o medias móviles ponderadas. Te voy a hablar un poquito de lo que son los Simple Moving Average y los Exponential Moving Average, cuya gran diferencia radica en que los Exponential toman al final una ponderación exponencial. Esta ponderación exponencial hace que le ponga mucho peso a los últimos valores que te puede dar la acción del precio, siendo los moving average exponenciales moving average enfocados en detectar o mostrarte los cambios rápidos que ocurren en periodos cortos de tiempo, y por eso son vitales tenerlos en tu operativa intraday, y más si usas la estrategia de momentum trading como nosotros nos enfocamos. Los SMA son más usados para cálculos al mediano y largo plazo, pero no pueden faltar en un gráfico diario. En mis inicios tuve que educarme bastante, tuve que buscar continuamente una estrategia que se adaptara a mi personalidad. A mí no me gusta estar esperando porque los patrones se revelen o se ejecuten en tiempos muy largos, por lo que necesitaba algo que pudiera garantizarme que en poco tiempo pudiera tener resultados. Esto me llevó con el tiempo a encontrar o a entender que la estrategia de momentum trading era la más ideal para mi forma de ser. Esto sí conllevó que tuviera que encontrar una manera de desarrollar la paciencia y la autodisciplina necesaria para poder esperar que mis entradas y patrones ideales se dieran. Estas dos calidades de ser paciente y autodisciplinado cambiaron mis resultados para siempre. En la descripción puedes encontrar videos donde te hablo de cómo desarrollar autodisciplina y cómo desarrollar la paciencia. Pero no lo busques ahora, espera hasta el final para buscarlos. A la hora de obtener mejores resultados, el Moving Average exponencial del 9 EMA se convirtió en la pieza clave para yo encontrar y agregar a mi fórmula la paciencia y la autodisciplina, pero puesta en los gráficos y en los marcos de tiempos que yo utilizo en mi operativa. No es nada complicado, simplemente es agregar el Moving Average del 9 a mi gráfico diario, agregarlo al marco de tiempo de 5 minutos, que es donde yo veo el espectro, digamos, donde pongo el enfoque más preciso de lo que está sucediendo con la acción del precio. Y también lo utilizo en el marco de tiempo de 1 minuto, y esto me permite a través de este marco de tiempo encontrar muchas veces, no siempre, una entrada más precisa, con una mejor relación, con un mejor análisis de riesgo, lo que me permite entrar con más confianza a cualquier operativa.
Y esos son los 3 marcos de tiempo que yo prácticamente utilizo. El 9EMA es sumamente sensible a los cambios más recientes en el precio, en comparación con otras medias móviles más largas, lo que lo hace crucial en el momentum trading, donde buscamos oportunidades rápidas tanto de compra como de venta. Otra de esas funciones importantes que el 9EMA nos permite es encontrar esas zonas de soporte o resistencia sobre o a su alrededor. El poder operar usando el 9EMA como referencia nos ayuda a crear una mejor gestión del riesgo, usándolo como línea salvavidas que nos indique un soporte y que nos permita a la vez definir un stop line o stop loss a través de la cercanía o ruptura del moving average. Cuando podemos identificar qué tan extendida está la acción del precio del moving average, nos alerta a que posibles fall breaks o rupturas falsas pudieran ocurrir durante ese instante que la acción del precio se encuentra extendida o muy separada del 9EMA de 5 minutos. Otra de las cosas y funcionalidades que tiene el 9EMA es que puedes usar estos criterios en cualquier marco de tiempo de referencia, ya sea el diario, 5 minutos, 1 minuto y hasta multi-time frame alignment. Así que mi invitación al final es que aprendas a utilizar este 9EMA, que es una fuerte catapulta a llevarte a mejorar la manera en que analizas la acción del precio. Bueno amigos, les doy las gracias por llegar al final de este video. Recuerda que Hablemos de Mercados es un canal diseñado con el objetivo de que aprendamos juntos de trading. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Dale a la manito arriba si te gustó este video y déjame en tus comentarios, ponme ahí en tus comentarios cuál moving average tú utilizas, si prefieres usar en tu operativa los moving average simples o los moving average exponenciales para tomar tus decisiones. Mi nombre es Manuel Morilla y nos vemos en una próxima. Bye.